Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. Es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, la primera proposición de las enseñanzas antiguas es posiblemente la más difícil de presentar, porque se ocupa de lo infinito y por lo tanto no es de fácil comprensión para la mente finita y todavía más es muy difícil de ser puesta en palabras para poder entenderla. Como quiera que sea, el concepto general es que detrás del universo material y visible que conocen existe un principio omnipresente, un principio eterno, ilimitado e invariable, la esencia divina de la vida, que es causa invisible de los universos visibles y todo lo que tiene vida en esos universos. Hoy les hablaré de ello, del sentido de la vida. Esta esencia divina universal es eterna e invariable, pero cuando un universo material se manifiesta, entonces esta vida universal emana o diferencia, si quieren llamarlo así, unidades individualizadas de su propia esencia, y cada unidad de vida o esencia manifestada, como la llaman algunos, entra en el peregrinaje de una evolución en ese nuevo universo que está justamente a punto de comenzar, como si fuese un nuevo ser. Así, la esencia divina universal viene a ser algo así como la fuente y origen de toda manifestación de vida. Cada esencia manifestada en evolución constituye una representación de esta divina esencia, tal y como un rayo de sol tiene su origen en el sol y acarrea con él algo de la esencia de ese sol y está compuesta de la misma sustancia que el todo, pues así sucede con la esencia y el sentido de la vida. Las escrituras hindúes antiguas expresaban muy bien esta idea, cuando decían: así como el Sol ilumina todo su sistema planetario, asimismo el Espíritu Universal ilumina todo cuerpo. Esto aparece en el Bhagavad Gita, capítulo 13. De este modo ya se puede imaginar que los universos son en realidad organismos vivos. Y en este sentido los maestros de la sabiduría antigua ya establecieron que los universos, como un todo, son organismos vivientes y que cada vida individual dentro de esos universos está ligada a la vida universal, la cual en realidad pues es una parte inseparable de esa vida. Las formas variadas de vida que pueden ustedes ver en la naturaleza pudieran parecerles como si estuviesen desligadas y completamente independientes las unas de las otras, pero esa sabiduría antigua les dice que esta independencia solo existe en la forma, en el vehículo, cuerpo exterior y material en el cual la esencia manifestada es perceptible durante ese tiempo, porque detrás de esta forma externa existen diferentes manifestaciones, diferentes expresiones de la misma vida universal que no son independientes entre sí, sino que internamente están conectadas y unidas las unas a las otras en los planos invisibles de la naturaleza. Esto es algo así como un grupo de islas que parecen existir independientemente cuando en realidad son afloraciones de la misma madre tierra y están conectadas por debajo del agua de una forma aparentemente escondida. Y asimismo sucede con los dedos de las manos, los cuales pueden aparentar estar libres hasta cierto punto, cuando en realidad
están unidos, están conectados en la misma mano. Pues así sucede también con las hojas de un árbol, que viven existencias individuales, pero que también forman parte de una unidad mayor, en este caso el árbol. Esto es lo que sucede con cada vida individual, que forma parte de la vida universal única. Y el vehículo que ata la vida individual a la vida universal, como también a las otras vidas individuales, el tallo de la hoja, por decirlo de alguna manera, es el rayo de divinidad en el núcleo de cada ser. Fíjense bien, porque este concepto de que todos los seres son emanaciones condensadas de la vida universal única se encuentra en realidad en todas partes del mundo y es reconocido en expresiones como esas que ya conocen, que Dios está en todas partes, o que Dios está en todas las cosas, o que Él es el único en todo, o la vida única, ¿verdad?, expresándose por ella misma mediante la vasta variedad de formas que pueden ustedes ver en los universos. Claro está, así como la divina esencia universal se extiende completamente a través del espacio infinito, y ese todo debe abarcar todas sus partes, así es igualmente cierto que todos son todo en uno, o como dice a los atenienses el apóstol Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esto aparece en Hechos de los Apóstoles 17:28. Pablo admite aquí que la doctrina ya era conocida por los griegos, y el hecho de que todas las unidades de vida hayan emanado de la misma fuente universal es precisamente la base para que la doctrina antigua diga que la hermandad es una realidad en la naturaleza. En resumen, todo en los universos está vivo y todos son, como decía Alexander Pope, partes de un todo extraordinario cuyo cuerpo es la naturaleza y Dios su alma. Porque existe una dualidad de espíritu y materia. Cuando se acerca un periodo para que se manifieste un universo exterior y visible, la esencia única de vida se muestra bajo dos aspectos contradictorios: espíritu o conciencia por una parte y materia o vehículo por la otra. Como quiera que sea, espíritu y materia no son realidades independientes, sino que son los dos polos opuestos de una sola realidad. Así que la materia como tal no existe sin vida y sin conciencia, no existe en un nivel inferior. Así también la conciencia debe tener un vehículo material, ya sea denso o etéreo, y lo tiene que tener con el fin de autoexpresarse como una conciencia individual. En las entidades más evolucionadas domina el espíritu, mientras que la materia domina en las menos evolucionadas. Pero en cada caso suceden, como lo dicen las escrituras hindúes, no existe materia sin espíritu, así como tampoco espíritu sin materia. Y es así como una lente que es necesaria para concentrar la luz solar difusa y volverla un centro brillante y activo. Del mismo modo también se necesita un cuerpo o un vehículo material para concentrar un rayo de la mente o esencia universal y convertirlo en una conciencia individual. Naturalmente, una lente más grande y perfectamente transparente producirá una concentración de luz mucho más potente que una lente pequeña de transparencia ondulada o de superficie áspera. Así también, un instrumento o un cuerpo altamente evolucionado admitirá una manifestación más perfecta de la conciencia que habita internamente, ¿verdad? Una manifestación más perfecta que un instrumento menos desarrollado. A través de todos los universos manifestados, pueden ver ustedes esta dualidad de espíritu y materia. El espíritu o conciencia no puede actuar directamente en materia bruta, y la doctrina antigua de la sabiduría siempre les dijo que existen muchas fuerzas y energías intermedias, que son las que forman las conexiones y enlaces entre ellos para habilitar al espíritu
de forma que controle el cuerpo en el seno del cual está funcionando. Enseguida regreso, permítanme un inciso. Hasta ahora. Muchas personas se refieren siempre a la involución y a la evolución como fenómenos o procesos. En este sentido, las doctrinas referentes a evolución e involución seguramente pudieran ser mejor entendidas si se rastrease el origen de estas dos palabras. Y es que las dos provienen del verbo latino volvere, que significa hacer girar, enrollar. Por otra parte, el prefijo e significa hacia afuera o lejos de, mientras que el prefijo in significa hacia adentro. Evolución, según esto, significa desenrollar o desenvolver algo que está envuelto o enrollado, mientras involución significa envolver o enrollar algo que ha estado desenrollado. Fíjense en el siguiente ejemplo. En los tiempos antiguos los libros no eran impresos en páginas de papel y no eran encuadernados en volúmenes como se hace ahora. La información estaba inscrita en rollos de pergamino, que ya saben ustedes que llamaban manuscritos, y cuando eran leídos tenían que ser desenrollados para exponer lo que tenían escrito. Pues bien, a medida que la lectura se efectuaba, el final inferior del manuscrito se desenrollaba o evolucionaba, como quieran, exponiendo la escritura dentro del manuscrito, ¿verdad? En que en esos momentos, lógicamente, estaba oculta, mientras que al mismo tiempo el final superior del manuscrito se enrollaba, se envolvía, es decir, involucionaba, escondiendo u ocultando lo que ya había sido leído. Bueno, pues cuando la vida única se manifiesta como una porción de ella misma, convirtiéndose en un universo visible, al hacerlo, sus dos aspectos de materia y espíritu evolucionan alternativamente. En el comienzo de un ciclo de manifestación, la materia está evolucionada, lo que implica que debe haber un subestrato o fundamento perfectamente previsto para que se desarrolle una mayor evolución. Esto es un ejemplo que ocurrió en las etapas tempranas de la existencia del planeta, cuando la materia dominaba la escena y no se vislumbraban rasgos de vida superior. Así la doctrina antigua les dice que aún en las rocas existe una forma de vida, de un orden muy inferior ciertamente, pero vida al fin y al cabo. No esa clase de vida como la que ordinariamente conocen y de la que tienen un concepto, pero es vida, realmente es vida. La vibración es vida y todo vibra, las rocas vibran, por tanto están dotadas de vida. Esa vibración o frecuencia que les anima les proporciona un alma o ánima. En ese caso la materia domina, el espíritu está en cierto modo dormido o envuelto. A esto se le llama evolución de la materia e involución del espíritu. Pero a medida que el proceso se desarrolla y la vida y el espíritu han tenido tiempo para ejercer su influencia sobre la materia, esta última pierde algo de su densidad y se vuelve más compleja, volviéndose materia para los cuerpos de las plantas, de los animales y de los seres humanos, y volviéndose materia más refinada que la de las rocas, ¿verdad? En los reinos animal y humano, la vida y el espíritu gradualmente ganan ascendencia y la materia pierde algo de su influencia retardatriz, una influencia que actúa sobre el espíritu. Esto es evolución del espíritu e involución o recesión del aspecto más denso de la materia. De este modo, la evolución del espíritu va siempre acompañada por la involución simultánea de la materia. De la misma forma, la evolución de la materia es acompañada por la involución del espíritu,
justamente como se desarrolla el extremo de un manuscrito al enrollar simultáneamente el extremo opuesto. Así que el propósito de la vida, según esto, pues es justamente alcanzar la plenitud, el desarrollo, la expansión de la conciencia. El crecimiento desde estados inferiores a estados superiores del ser, y este avance solo se consigue a través del proceso de la evolución. El centro o el núcleo más íntimo de toda unidad de vida o esencia manifestada es propiamente una manifestación, una especie de rayo o emanación de la vida universal única, y es este rayo el que origina y vitaliza toda forma en la naturaleza, y lo hace mediante su conexión interna con la vida universal. El rayo tiene dentro de sí posibilidades latentes de crecimiento y desarrollo infinitos. De este rayo proviene el impulso ascendente, la fuerza impulsora y propulsora, que es la causa secreta de toda evolución. Y es que toda esencia manifestada individual debe, en el transcurso de su peregrinaje evolutivo, debe habitar todas las formas variadas de la naturaleza, comenzando desde la más inferior y avanzando después gradualmente a través de eternidades por los reinos tan variados que existen, y así hasta alcanzar los niveles más altos en las formas superiores. En cada personificación, la esencia manifestada gana experiencia y aprende las lecciones que esa personificación particular le ofrece. Así que cuando las lecciones de esa personificación han sido ya bien asimiladas y ya no existe más necesidad de experiencias en ese tipo de cuerpo, el impulso ascendente dentro de la esencia manifestada le produce buscar formas superiores a fin de continuar su evolución. En su nueva personificación, con su nuevo medio ambiente modificado, la esencia manifestada tiene experiencias diferentes y desarrolla facultades distintas hasta hacerlas que funcionen en una perfección relativa. Así es como se avanza otro peldaño ascendente, y después otro y otro hasta el infinito. Como ven, las formas variadas de la naturaleza, esas formas que la esencia manifestada personifica, pueden muy bien compararse a los peldaños de una escalera ascendente por la cual sube la esencia manifestada en evolución. Simbólicamente, el peldaño más alto de una escalera lleva al que sube a una plataforma imaginaria, a un objetivo temporal donde puede descansar y recuperarse de su esfuerzo, pero el impulso interior no le permite más respiro y pronto descubre que su plataforma soporta otra escalera evolutiva que ahora comienza a subir para alcanzar cotas y alturas mayores. En la escalera de la vida pueden ver por debajo de ustedes esencias manifestadas en una escala de evolución siempre ascendente, pasando desde el átomo y los minerales hasta el propio ser humano. Y todas esas esencias manifestadas, créanme que están siendo dirigidas hacia la etapa humana, en una marcha ascendente que abarca periodos de tiempo de duración incomprensible. La doctrina antigua les dice que por encima del ser humano existen otras escaleras que guían hacia alturas inconcebibles, que algún día en edades aún por venir el ser humano comenzará a subir. Las posibilidades para alcanzar la plenitud son infinitas y el destino del ser humano es hasta cierto punto tan grandioso como pueden ustedes imaginar. Así la evolución, entiendan que no tiene fin, pero tampoco es una ascensión continua o ininterrumpida. Existen paradas temporales, comienzos y finales relativos, manifestaciones esporádicas en niveles inferiores como son las piedras, los cristales, o las plantas o los animales, pero deben tener claro que nunca ha habido un primer comienzo
y que nunca habrá un punto final. De alguna manera, deben tener claro que el concepto de evolución presentado por la sabiduría antigua difiere de la teoría de Darwin. De acuerdo a esta teoría, son las formas de la naturaleza las que cambian mediante un proceso de selección natural y de la supervivencia del más capacitado, de acuerdo a grados imperceptibles de una forma u otra. Pero la sabiduría antigua, por su parte, establece que las formas de la naturaleza son relativamente estables, aun cuando experimentan algunos cambios de superación retardados. Pero el verdadero actor del drama de la evolución es la esencia manifestada residente. La esencia manifestada residente, la que habita en cada uno de ustedes, y debe hacerse una distinción entre esa esencia manifestada y el vehículo o cuerpo que habita. La esencia manifestada emigra a través de los tiempos, desde las formas inferiores hasta las superiores, ascendiendo en los reinos de la naturaleza hasta que después de muchas eternidades alcanza el reino conocido como el reino de los seres humanos, el eslabón más alto de la evolución. Enseguida regreso, no se muevan, hasta ahora. En resumen, la sabiduría antigua considera la evolución como un proceso de desenvolvimiento, de desdoblamiento, mediante el cual las posibilidades latentes e inherentes en la esencia manifestada pues logran expresarse gradualmente. Y es que a medida que la esencia manifestada avanza y habita formas superiores, se vuelve realizable un despliegue más grande aún de sus facultades latentes, porque en el fondo la naturaleza es algo así como una escuela de aprendizaje. Los universos constituyen una enorme escuela de experiencia para el despliegue de una conciencia mayor en todas las unidades de vida que los componen. Esa naturaleza materializada es una de las bases en las que se ofrecen, por decirlo de algún modo, ciertos cursos de instrucción sobre las experiencias. Todas las esencias manifestadas que ganan su experiencia en la escuela mayor de la naturaleza empiezan su evolución para este ciclo en determinados momentos del pasado lejano, lo cual hace que muestren diferencias enormes en su desarrollo. Pero eso sí, no todas ellas pueden beneficiarse por tener las mismas experiencias en este tiempo, y la naturaleza siempre provee para esta una mayor diversidad de desarrollo y muchísimas oportunidades para personificarse en una muy vasta variedad de formas diferentes en los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y también en un número casi infinito de subgrados o de subdivisiones dentro de ellos. Fíjense bien, las esencias manifestadas menos evolucionadas aceptan un cuerpo en el reino mineral. Aquellas que han avanzado un poco más en su evolución aceptan un cuerpo en el reino vegetal y las más avanzadas en el reino animal. De este modo, las esencias manifestadas que han asimilado todo o casi todo lo que se puede obtener en la existencia en el reino animal avanzan aún más y comienzan su evolución en el reino humano. Claro, debido a que las esencias manifestadas en cuerpos de forma humana han comenzado su viaje evolutivo en tiempos diferentes en el pasado lejano y por lo tanto arribaron en la etapa humana en tiempos diferentes, pues es natural que los seres humanos muestren enormes discrepancias en sus desarrollos. Aquellas esencias que arribaron en la etapa humana hace muchas edades y que consiguientemente tuvieron más oportunidades de renacer, han avanzado lógicamente mucho más en su evolución humana y se personifican en una de las razas más altamente civilizadas de la humanidad.
Por otro lado, todas las esencias manifestadas que arribaron a la etapa humana más recientemente toman cuerpos en alguna de las razas o categorías más primitivas para empezar su evolución humana, y a medida que su desarrollo se desenvuelve, pues van adoptando cuerpos en razas o categorías más altamente desarrolladas, fundamentalmente a nivel espiritual. Dentro de esa categoría o raza, las esencias manifestadas son atraídas a renacer en una nación y en una familia determinada que se correspondan lo más acertadamente posible con su propio desarrollo, con lo que pretenden, junto con el consiguiente desarrollo genético. Así pues, existe un vasto ejército que va pasando a través de la naturaleza y que constituye un inmenso conjunto de esencias manifestadas, habitando sucesivamente diversas formas en los reinos inferiores para luego emigrar a formas mucho más altas, aprendiendo y avanzando por las experiencias que ofrecen esas diversas formas de adopción de cuerpos, aunque, como les decía, haciendo incursiones relativamente frecuentes en otros reinos para experimentar aspectos puntuales de la evolución. Por ejemplo, una esencia puede retornar fugazmente a una piedra o a un cristal para experimentar y mejorar su conocimiento de la organización, que tal vez no ha desarrollado suficientemente, o puede integrarse en una planta para avanzar en lo que conocemos como comunicación. Ya saben que ninguna manifestación de vida se comunica como lo hacen las plantas. O a un perrito, por ejemplo, para aprender el sentido del perdón y de la lealtad o de la fidelidad. Y así como una escuela típica tiene clases y cursos de instrucción de todo tipo, que van desde el preescolar hasta el bachillerato, y de cómo cada año pues existe un nuevo grupo que comienza y también cada año uno que termina, pues así también en la naturaleza las esencias manifestadas constituyen una corriente constante de nuevas entidades que están en ascenso, de modo que los periodos de tiempo consumidos en estas migraciones de las esencias manifestadas a través de los reinos de la naturaleza pues son de duración tan inmensa como para desbordar a la imaginación más creativa, y exceden, créanme, exceden mucho lo que pudiera ser aceptable para ustedes en estos momentos. Así pues, los universos constituyen pues una especie de gran escuela de experiencia, y este concepto es muy importante porque los seres humanos no renacen ni se manifiestan para aprender nada, puesto que todos traen el conocimiento universal consigo mismo, impreso en sus moléculas de ADN, y solo necesitan extraerlo voluntariamente a medida que lo necesitan. No así la experiencia, que no se puede aprender, no se puede traspasar, no se puede comprar ni heredar, no se puede estudiar, hay que vivirla, por lo que a estas vidas materiales se viene a experimentar, pero no aprender. De esta manera, con el objeto de experimentar, pues es necesario repetir una acción una y otra vez, pero también es necesario que la naturaleza sea consistente en sus reacciones. Fíjense, si botan una pelota contra el suelo, rebotará en una dirección que depende enteramente de la forma en que se haya lanzado. Esto es así porque las fuerzas de la naturaleza obedecen leyes definidas, invariables, de las cuales el lanzador de la pelota puede beneficiarse por experiencia y obtener pues determinados resultados que desea. Si las fuerzas de la naturaleza no fueran constantes, la pelota podría reaccionar de forma diferente cada vez y sería imposible predecir qué podría ocurrir. En estas condiciones no habría base para obtener una experiencia y sería imposible de lograr cualquier tipo de progreso. La doctrina antigua siempre afirmó que todo en los universos está sometido a una absoluta e infalible ley de causa y efecto que brinda a toda acción una reacción igual y opuesta. Bueno, pues esta ley es la que gobierna todas las acciones, desde los átomos hasta los universos y todo lo que se encuentre en ellos, visibles o no visibles, físicos o psíquicos, mentales o espirituales.
En una escuela cualquiera, el profesor es un individuo. En la escuela de la experiencia, el profesor no es un individuo, sino que es la ley de causa y efecto, justamente, que es inherente a la propia naturaleza. Como saben, esta ley es conocida en la doctrina antigua por el nombre de karma, y sigue siéndolo, aunque no todos tienen el concepto bien claro. Ningún alumno en esta escuela de la naturaleza, en esta escuela universal, puede experimentar en un solo día todo lo que su escuela puede enseñarle, porque ese día sería demasiado corto y el trabajo demasiado agotador. Así que debe regresar día tras día a sus estudios. Sin embargo, el alumno no puede permanecer en la escuela, en esas aulas, las 24 horas del día. No puede estar ahí mes tras mes sin interrupción. Si quiere conservar su salud y su capacidad de experimentación, sus periodos de estudio tienen que ser alternados y espaciados con periodos de juego, con recreos y descansos, etc. Y es así como están diseñados los sistemas escolares, siempre de acuerdo a esos requisitos. Una esencia manifestada tampoco puede asimilar todo lo que puede ser experimentado en cierta forma durante una sola adopción de un cuerpo o durante una sola vida en ese cuerpo, como tampoco ningún alumno puede asimilar en un solo día todo lo que su escuela le puede ofrecer. La evolución de la esencia manifestada sería en realidad imposible si estuviese limitada a una sola vida en cualesquiera de las formas de los cuerpos. Y es que con el fin de llevar a cabo el propósito de la evolución, la esencia manifestada tiene que tener más y más tiempo. Y la naturaleza ciertamente provee el tiempo necesario para darle a la esencia manifestada nuevas oportunidades, de forma que repetidamente se corporifique en una forma determinada y para que durante un tiempo lo suficientemente extenso vuelva a tomar nuevos cuerpos, tantos como sean necesarios. La sabiduría antigua también les decía que el volver a tomar nuevos cuerpos se aplica a toda unidad de vida individual en los universos. Todas esas efusiones de vida asumen cuerpos o vehículos de diversos tipos o se corporifican. Todas tienen sus periodos de actividad de diversa duración. Todas desechan sus ropajes desgastados y todas entran en sus periodos de asimilación y descanso. Y todas vuelven a tomar cuerpos nuevos para continuar su evolución. Porque tradicionalmente siempre se ha considerado que cuando se toman cuerpos de carne, pues se trata de eso que llaman un proceso de reencarnación, un término formado por 3 palabras latinas. Re, ya saben que es otra vez. En, que significa en, y carnis, carne, que bueno, pues dan la palabra que significa otra vez en la carne, ¿verdad? Y es que todas las unidades de vida vuelven a tomar cuerpos nuevos. Solamente aquellos cuerpos que son de carne reencarnan. Por lo tanto, reencarnación es algo así como un caso especial de volver a tomar cuerpo. Yo personalmente prefiero hablarles de renacimiento. Pero no se me vayan, que enseguida regreso y tengo mucho más que contarles sobre los universos. Hasta ahora. Todo en los universos funciona mediante ciclos. Si volvemos a la doctrina y la filosofía antigua, siempre se dejaba claro, aquellos maestros intentaban dejar claro que toda actividad en la naturaleza es cíclica, es decir, es repetitiva y consiste en periodos de actividad alternados con periodos de descanso. En una escala pequeña de tiempo pueden ver, por ejemplo,
la ley de la periodicidad o la ley de ciclos, operando en fenómenos como el retorno de las estaciones, las mareas altas y las mareas bajas, los días y las noches, el dormir o el estar despiertos, etcétera, etcétera. Ahora bien, en una escala mayor de tiempo, se presenta el mismo principio en las adopciones de cuerpos nuevos, periodos de vida separados por muerte, seguidos por periodos de descanso en otros estados del ser, seguidos por otras adopciones nuevas de cuerpos nuevos en los mundos materiales. En el reino humano, la evolución va progresando mediante experiencias externas e internas. Exteriormente, adquieren experiencia de sus lecciones a través del contacto con la naturaleza y con su prójimo. Algunas veces lo hacen de forma placentera, pero otras veces deben hacerlo mediante el sufrimiento y la lucha. Se encuentran en distintas circunstancias en las cuales muestran su ingenuidad y ponen a trabajar sus facultades y talentos latentes para poder desarrollar estados de ánimo, entereza o paciencia, por ejemplo. Ahora bien, interiormente, el ser humano se encuentra atrapado consigo mismo en una red de fuerzas y de energías conflictivas que actúan dentro de su propia naturaleza. Por una parte, sus deseos y sus sentidos y órganos tumultuosos lo impulsan a actuar en cualquier dirección. Si utilizan una expresión del Bhagavad Gita, estos sentidos son estimulados, son activados por las necesidades, tentaciones y fascinaciones presentadas por el mundo material, pero por la otra parte existe la naturaleza divina del ser humano, que está personificada en la intuición, de donde se reciben los impulsos para ejecutar acciones no egoístas y altruistas, para servir, para dar, para construir un mundo mejor, para fortalecerlo en sus esfuerzos. Para ello, el ser humano también tiene las doctrinas éticas de la religión que lo impulsan a amar a su prójimo, a buscar el reino de los cielos y hacer lo bueno a los demás como si lo hiciese para sí mismo. Este ser humano promedio oscila entre estos aspectos de su naturaleza, a veces obedeciendo a una parte y otras veces a la opuesta, y se encuentra como si estuviese en medio de dos polos opuestos que atraen su ser. Pero eso sí, el ser humano no es un peón inútil al servicio de ninguno de los lados, porque posee libre albedrío y puede seguir sus impulsos superiores y puede hacerlo a través de su conciencia, de su intuición o como quieran llamarle, que conforma una personificación del Espíritu Único de Dios, o también puede ceder a sus inferiores en la medida en que él decida. Por sus hechos y pensamientos repetidos, este ser humano tiene poder en sí mismo para modificar su carácter y por lo tanto para determinar su propio destino. De este modo, cuando se dan cuenta de que la ley de causa y efecto controla todas sus acciones y que eso les brinda una reacción de dolor por cada dolor que le ocasionen a otros, así también pueden entender que pueden beneficiarse por cada acción benéfica que hagan. Y esto es lo que les permite que experimenten la sabiduría de comportarse bien con los demás y la locura y automutilación que implica el hacerles daño. Así, al darse cuenta de que quieren experimentar felicidad y armonía, primero deben sembrar esas semillas de felicidad y armonía. Y si a pesar de este conocimiento persisten en obrar mal y brindar infelicidad y penurias a los demás, tengan presente que ello les traerá consecuencias y acarreará una reacción de sufrimiento sobre ustedes mismos. Y como quiera que sea este sufrimiento, también tiene su compensación, porque les enseñará que no tuvieron voluntad para aprender ninguna otra forma. Y eso cambiará su atención hacia otros resultados importantes de la vida que de otra manera, pues, pudieran haber sido pasados por alto. Les brindará seguramente compasión, solidaridad y comprensión de las penas de los demás. Si no repiten esa acción, el sufrimiento se disipará gradualmente y verdaderamente
si escuchan a la voz de su conciencia, esa voz de la intuición o de la inspiración que fluye de su naturaleza más alta, y si viven de acuerdo a sus dictados, y marca siempre la dirección más correcta a seguir a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Ya saben que siempre ha sido conocida como intuición, como sexto sentido, como inspiración, como la voz de Dios y de muchas más formas. Pero no duden que es el tesoro más preciado que poseen. Acostúmbrense a utilizarla. Nunca se equivocará. Pero no crean que lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido uno por hoy. Muchas gracias por su atención.